vamos a continuar con nuestro curso de SQL Server y bueno, en el anterior vídeo ya vimos en qué consistía una tabla, que es donde vamos a almacenar la información de las aplicaciones que queramos construir, y en este vídeo la idea es ver los diferentes tipos de datos que podemos almacenar en dicha tabla, ¿no? En SQL Server cada columna, pues cada variable, cada expresión o cada parámetro que utilicemos tiene un tipo de datos relacionado, ¿no? Con lo cual es importante conocer los tipos de datos que vamos a poder utilizar en SQL Server, ¿no? Os voy a dejar un enlace a la documentación oficial de Microsoft, que es este de aquí, pero nosotros vamos a ir viendo ahora en el entorno que vamos a utilizar durante el curso, en el Management Studio, vamos a ir viendo ahora pues, los diferentes tipos de datos, ¿no? Y una manera fácil de verlo pues es abriendo una de las tablas que tenemos aquí creada en la base de datos que yo ya tenía previamente creadas y ver los diferentes tipos de datos que podemos ir utilizando. Si queréis los podemos ir agrupando pues por tipos. Comentaros antes de continuar que bueno, he cambiado un poquito el entorno para que esto se vea un pelín más grande y bueno, pues por un lado yo me evito tener que andar haciendo zoom a la hora de editar los vídeos y vosotros lo vais viendo un poquito mejor, ¿no? Si acaso pues podemos hacer zoom cuando haga falta un poco más de detalle. Como digo, vamos a ir viendo los diferentes tipos de datos que podemos utilizar en SQL Server. Para ello, pues una manera fácil de ver los tipos, vamos aquí a clientes, vamos aquí a diseño y si creamos una columna que le vamos a poner de nombre prueba, esta columna puede tener definido un tipo de dato. El tipo de dato pues puede ser cualquiera de todos estos que tenemos aquí. Vamos a ir viendo uno por uno en qué consisten todos los tipos de datos. No voy a ir por orden aquí, sino que voy a agrupar pues, por numéricos digamos que permitan decimales, por campos de fecha y hora, por cadenas de caracteres, por cadenas binarias y bueno, pues luego otros tipos de datos que si bien quizá por ejemplo aquí no está definido el tipo de dato pues sobre la geografía espacial por ejemplo como tal, sí que lo podemos ir mencionando, ¿no? Vamos a ir empezando pues con los más básicos, ¿no? Los tipos de datos más básicos pues son los enteros. Tenemos tipos los más básicos o que más se utilizan son los tipos de datos numéricos enteros. Tenemos pues 4 tipos de datos numéricos enteros. Por un lado tenemos el big int. Este nos permite almacenar números muy grandes. La capacidad de almacenamiento de 8 bits y llega hasta números elevados a 2 elevado a la 63 menos 1. En función del tipo de datos enteros que queramos almacenar, pues podemos almacenar el dato como big int, que como digo nos permite almacenar datos que van en el rango de menos 2 elevado a 63 a 2 elevado a 63. Podemos poner el tipo de dato como en vez de big int como entero, que es el más común, que va de menos 2 elevado a 31 a 2 elevado a 31, es decir, en realidad big int y int pues serían el mismo tipo de datos, lo único que el rango que puedes abarcar con big int es mayor que int, pero al final son para almacenar enteros. Luego tenemos el small int, que es de 2 elevado a menos 15 a 2 elevado a 15, que por aquí lo tenemos en el desplegable, y luego tenemos el tiny int, que este es de 0 a 255. Si por ejemplo pues queremos almacenar valores que solo nos permitan valores que solo queramos guardar datos y que sepamos que van a estar en el rango de 0 a 255, pues podemos almacenar este tipo de datos, ¿no? Podemos definir la columna de este tipo. Ahora que sepáis que si definimos un tipo como por ejemplo tiny y tratamos de meterle que este tipo va de 0 a 255, el valor que le puedes almacenar, e intentas guardar en una columna de este tipo un registro con el valor 400 por ejemplo, esto va a lanzar un error, ¿no? Normalmente casi siempre se suele utilizar el tipo int para almacenar tipos de datos numéricos, a no ser que bueno, pues se quiere almacenar valores grandísimos, que en este caso utilizas el big int. En función de lo que nos interese, pues podemos ir definiendo cada columna que creemos en nuestra tabla. Cuando hagamos, repito de nuevo, la base de datos que vayamos a utilizar nosotros con las tablas que nos interesen, pues podemos definir el tipo de una forma o de otra y decirle que permita valores nulos o no. Esto ya lo añado aquí. Esto simplemente te va a permitir que esta columna pues os almacene el número, por ejemplo el número 32, o bien si le permitimos valores nulos que se almacene el valor null, null. ¿Qué más tipos de datos tenemos? Vamos a seguir viendo algunos tipos de datos más que podemos utilizar, algunos tipos de datos más numéricos que queremos almacenar, que podemos utilizar. Podemos utilizar los tipos de datos numérico, decimal o numeric,
Si queremos almacenar tipos de datos que permita que sean también números, pero que necesitan decimales, podemos definir el tipo como decimal o como numeric, que en este caso estos dos tipos se utilizan cuando queremos guardar tipos de datos numéricos con una precisión fija, ¿no? Los tipos de decimal y numeric pues son prácticamente iguales y se pueden utilizar indistintamente, ¿no? ¿Qué más tipos de datos numéricos tenemos? Podemos considerar como numérico también el tipo de dato bit, ¿no? En este caso el tipo de dato bit pues sería similar quizá a los booleanos, aunque aquí lo consideremos como numéricos porque puede tomar tres valores. El valor 1, que sería el equivalente a true, el tipo 0, que sería el equivalente a false, y el valor nulo, que en este caso pues sería que no tiene ningún tipo de valor. Este se puede utilizar como por ejemplo un marcador, ¿no? Si un cliente por ejemplo está activo o inactivo y solo podemos tener estos estados, pues lo podemos definir con el tipo bit, por ejemplo, ¿no? Otro tipo numérico, el bit lo podemos considerar numérico. Si queréis lo podéis, si venís de otros lenguajes de programación, pues quizá lo podéis considerar como un booleano también, ¿no? Pero bueno, lo vamos a meter dentro de los numéricos porque bueno, Microsoft lo mete dentro de esta categoría. Y luego otros tipos de datos que tenemos también para números son el money y el small money. El money y el small money pues se utilizan para guardar unidades monetarias. Y se utilizan específicamente para guardar este tipo de valores porque tienen pues una precisión mayor que otros tipos de datos numéricos. Y además pues pueden utilizarse para algunos símbolos de moneda, ¿no? Como veis, bueno, pues es bastante completo SQL a la hora de definir el valor de la columna que estamos utilizando, ¿no? En el caso de numéricos pues tenemos todos estos tipos para valores numéricos. Además de estos pues tenemos por ejemplo los float y los real. El float, por ejemplo, lo podemos utilizar para guardar datos numéricos con valores en coma flotante y con gran precisión, ¿no? Normalmente, pues bueno, si estáis trabajando desde Cesar y mandáis un valor de tipo doble a SQL, pues lo podréis guardar en una columna float, por ejemplo, ¿no? Esto, como digo, en función del problema que se plantee, pues tendremos que utilizar un tipo de datos u otro. Aparte del float, pues tenemos también el tipo real. El tipo real es pues exactamente igual que el float, pero con una mayor precisión, ¿no? En la documentación oficial de Microsoft tenéis la precisión exacta, pero vamos, es del orden de menos 1,79 elevado a 308 hasta menos 2,23 elevado a menos 308. Por ejemplo, el float, bueno, que tienen una gran precisión, ¿no? Y todavía los tipos real pues tienen todavía más precisión que el float. Si queréis saber con detalle hasta qué precisión alcanza, como digo, en el enlace que vais a tener en la clase, lo podéis ir mirando con más detalle, ¿no? Yo en el tiempo que llevo trabajando no me ha hecho falta utilizar el tipo de datos real hasta el momento, ¿no? Hemos podido solucionar la mayoría de las cosas con real, con float o en su caso con el tipo money, que bueno, antiguamente no existía este tipo de datos. Y bueno, en cuanto a tipos numéricos, pues ya no tenemos más. Ahora podemos ver, por ejemplo, los tipos de fecha y hora. Por ejemplo, tenemos por aquí el tipo date. El tipo date, pues como todos habréis imaginado, pues se utiliza para guardar fechas. Y permite guardar la información pues en diferentes formatos, ¿no? Puede guardarlo como mes, año, día, mes, año, en fin, según el formato que te interese, pues puedes guardar la fecha, ¿no? No se guardan las fechas americanas igual que las fechas europeas, por ejemplo, ¿no? Me refiero al formato de año, de mes, día. Esto se puede hacer especificando el lenguaje. Luego tenemos, aparte del date, tenemos también el datetime, ¿no? El datetime, además de poder guardar la fecha, pues podemos guardar también fracciones de segundos, horas, minutos y segundos. Podemos especificarle también a los tipos de datos datetime. Además del tipo datetime, pues también tenemos el tipo datetime 2. El tipo datetime 2 pues es una extensión del tipo datetime porque tiene un rango de fechas mayor. Es decir, se puede alcanzar una mayor precisión. En mi caso, pues el tipo datetime 2 tampoco me ha hecho falta utilizarlo nunca. Normalmente con el tipo datetime pues puedes solucionar, digamos, en aplicaciones medianamente normales todo lo que estás trabajando con fechas, ¿no? Aunque bueno, pues si tienes un problema con unos requisitos muy específicos, pues quizás te haga falta el tipo de datos datetime 2, ¿no? Luego, además de estos tipos, tienes el datetime offset. Este tipo te permite reconocer las zonas horarias basado en un reloj de 24 horas. Bueno, pues quizá según el problema que estés
que estés planteando o la información luego que quieras mostrar en la aplicación, quizás te interese más guardarlo con este tipo de datos, la fecha. Y por último, como tipo de fecha de datos, pues tenemos el Small Date Time, que al final es también para almacenar fechas, pero con un formato más restringido. La hora está en un formato de día de 24 horas y con segundos siempre a cero y sin fracciones de segundo, ¿no? En otros pues sí que tiene fracciones de segundo y metes ahí hasta los milisegundos en otros tipos de datos. Por ejemplo, en el Date Time puedes meter milisegundos. Aparte de esto, pues tenemos también el Time. El Time lo que nos permite es definir una hora de un día. No distingue ni zona horaria y está basado en un reloj de 24 horas. Como digo, normalmente pues con el formato de Date Time pues nos va a valer, pero bueno, tenemos estos tipos de formato de fecha también disponibles, ¿no? Y quizá en un problema específico pues nos venga mejor utilizar estos tipos de datos que el tipo Date Time. Otro de los tipos de datos que más se utiliza, aparte del int, pues es el varchar. Tenemos por aquí el varchar, que el varchar pues es una cadena de texto. La cadena de texto la podemos especificar del tamaño que a nosotros mejor nos convenga, ¿no? Aquí podríamos guardar, tal y como hemos definido este campo, pues una cadena de texto de hasta 456 caracteres. Si intenta guardarla de mayor tamaño, pues nos daría error. En el caso que sepamos que van a ser de tamaño fijo, en vez de un varchar podemos utilizar los char, ¿no? Y decir el char, pues en vez de 456, si sabemos que el dato pues siempre nos va a ocupar, por ejemplo, 10 caracteres, pues podemos poner un char de 10, ¿no? Pero bueno, más cómodo utilizar el varchar de 50 y luego pues en vez de 50, por ejemplo, utilizar 25 de los campos, en vez de 450 utilizar 10 de los campos. Hombre, si sabemos que el campo, por ejemplo, los GUID que se generan, que siempre tienen 36 caracteres, pues a lo mejor nos conviene utilizar un campo tipo char. Lo que no sería conveniente es definir un varchar, por ejemplo, de 2000 caracteres y luego que siempre estos registros pues se utilicen en esta columna, utilicen a lo mejor 2 caracteres o incluso que siempre sean nulos. Esto no sería muy eficiente, pero bueno, ya lo iremos viendo más adelante la mejor manera de definir los campos, ¿no? En función de lo que, básicamente es en función de lo que queramos almacenar, pues nos vendrá mejor definir un tipo de datos u otro. Para almacenar texto también tenemos el tipo de datos test, este que tenemos por aquí, aquí lo tenemos. El tipo de datos test, pues lo que nos permite es almacenar, pues efectivamente, textos de gran tamaño y un gran volumen de caracteres, y ya sean binarios, Unicode o no Unicode. Luego además, pues estos tipos de campo pues se pueden operar con funciones específicas que ya trae predefinidas SQL, pero bueno, todo esto ya lo iremos viendo más adelante cuando empecemos a trabajar más a fondo y a crear nuestros propios procedimientos almacenados. De momento, si cuando acabemos este vídeo pues más o menos tenéis claros los tipos de datos más utilizados en SQL, pues no vamos mal, ¿no? Y luego tenemos cadenas de caracteres específicas para Unicode, que son exactamente las mismas, el char, el varchar y el test, pero con una n delante. El nombre, el nvarchar, por ejemplo, es exactamente igual que el anterior, pero está habilitado para almacenar el intervalo completo de todos los caracteres Unicode, ¿no? Con esto a lo mejor pues te puedes ahorrar problemas de acentos y ese tipo de cosas, si defines el campo de esta manera. Esto en cuanto a campos a tipos de datos que nos permitan almacenar caracteres. Si queremos almacenar tipos de datos, por ejemplo, binarios, pues tenemos otra serie de opciones, ¿no? Tipo de datos binarios no me refiero al valor 1 a 0, ¿no? Sino me refiero, por ejemplo, a array de bit. Un array de bit de 8000 caracteres, por ejemplo, que quiera guardar un fichero en la base de datos. No es la mejor de las prácticas, pero se puede hacer. Pues con esto es con lo que me refiero a los campos binarios. Binary o bar binary. El campo de datos bar binary pues se utiliza también para almacenar campos de una longitud fija o variable. O sea, que si por algún motivo quisiéramos guardar un fichero en la base de datos, es decir, un array de bytes, un array de 8000 ceros y unos ahí separados, pues lo podríamos almacenar en este tipo de datos. Como digo, no es la mejor de las prácticas, pero bueno, quizá por algún motivo pues nos apetezca guardar ficheros en la base de datos, pues lo podríamos hacer de esta manera, ¿no? O bueno, quizá también lo podéis utilizar, pues una manera fácil de cifrar password y no tener las password en texto plano en la base de datos, pues es definiendo un campo de este tipo.
Vale, creo que no me ha dejado ningún campo más. Vamos a ir mirándolos todos por si me he saltado alguno. El Begin lo hemos dicho, Binary también, Bit también, Char también, los de tipo fecha también, los que juegan con números también. Vale, los que no he comentado, el tipo Geography y Geometry, ahora lo cuento, este tampoco lo he comentado. El campo de imagen nos permite, al igual que el bar binary y el binary, pues almacenar array de bits, pero en este caso pues se supone que son específicos para datos binarios de una longitud variable desde 0 a 2 elevado a 31 menos 1. Bueno, al final es para almacenar también pues un array de bits, el tipo imagen. Quizá por eso este me lo había saltado. Así que me quedan pendientes ahora de contaros estos tres. El entero lo he dicho, el money también, el de texto también, los numéricos también. Este no lo he dicho. Y el time span tampoco. Y el unique identifier tampoco. Y el XML tampoco, el resto sí. Vale, vamos a ir viendo los que me ha faltado por decir, que hemos comentado los más rápidos. El campo Geography. El campo Geography lo podemos utilizar para guardar coordenadas. Es para lo que se suele utilizar. Para guardar coordenadas de longitud y latitud de los GPS, ¿no? Antiguamente este campo no existía, pero bueno, con las nuevas versiones de SQL pues ha ido incluyendo este tipo de campos. Así que si ya sabéis, si estáis haciendo una aplicación en la que vais a necesitar guardar coordenadas, pues este tipo de campo os vendrá bastante bien. Luego, además de este, tenemos el campo Geometry. El campo de Geometry lo podemos utilizar para guardar pues sistemas de coordenadas, pero no tienen por qué restringirse a una latitud y longitud. Pueden ser sistemas de coordenadas con más dimensiones. No lo he utilizado nunca yo hasta ahora este tipo de datos, pero lo comento porque está, ¿no? Básicamente, según nos pone en la documentación oficial de Microsoft, que me voy a tener que ir a mirarlo en la documentación de Microsoft, pues se utiliza para guardar datos de un sistema de coordenadas euclídeo. Si queréis más adelante, pues podemos crear un campo de este tipo y probar a insertar valores, ¿no? Pero por lo que veo aquí en el ejemplo, pues el insert de un campo de este tipo pues sería de este tipo, ¿no? Si queremos guardar supongamos que tengamos una columna definida de este tipo, pues el insert lo podríamos hacer tal que así, ¿no? Diciéndole el tipo y los valores que va a tomar, pues serían estos, ¿no? Para definir e insertar valores. Más adelante quizá lo veamos. De momento este tipo de datos pues yo no me ha hecho falta utilizarlo tampoco nunca, pero que sepáis que existe. ¿Qué más campos tenemos por aquí? Tenemos el campo del tipo hierarchy, bueno, que la traducción sería para jerarquía, ¿no? Si lo tradujéramos al español. Este campo se suele utilizar para almacenar la posición de una jerarquía. Un ejemplo típico, por ejemplo, si habéis trabajado con árboles, en el que tenéis diferentes ramas, ¿no? Tenéis una rama, bueno, si queréis buscamos un ejemplo de un árbol y lo vemos más claro. Por ejemplo, tenemos este tipo de árbol que he encontrado por aquí, un vistazo rápido, pues saber en qué posición de la jerarquía se encuentra alguno de estos valores, por poner un ejemplo, ¿no? Si habéis trabajado con árboles, por ejemplo, para productos, si tenéis un árbol de productos, pues a lo mejor tenéis en la clase padre pues el tipo de productos tangibles y el tipo de productos intangibles. De la rama de productos tangibles, pues te pueden colgar pues por un lado impresoras, por otro ordenadores y por otro, por ejemplo, auriculares. Y dentro de esa otra rama pues tendrás N tipos de auriculares, que si Bluetooth, que si no Bluetooth, que si impresoras de tinta, que si impresoras láser. Para eso se puede utilizar el campo Hierarchy. Digamos que nos permite representar la posición en una jerarquía. Hasta el momento llevo un montón de años trabajando también con SQL, tampoco me ha hecho falta utilizarlo nunca. Este se introdujo en SQL Server 2008, ya tiene un tiempecito, pero a mí hasta el momento pues no me ha hecho falta utilizarlo nunca. ¿Qué más campos me quedan por aquí que no he contado? Imagen sí, money sí, nchar, nt's, timespan me queda y el unique identifier. Son los únicos que me quedan, creo. Bueno, y el XML. El XML, bueno, como podréis intuir, es para guardar valores XML, almacenar en formato XML en una columna, pues un XML al completo, ¿no? Una estructura de XML al completo. Supongo que, bueno, si estáis por aquí con XML, si habéis trabajado y sabéis cómo es el formato de un XML, ¿no? Si no lo sabéis, pues por ejemplo el formato de un XML pues es esto. De esta manera, este XML define un catálogo que almacena libros, ¿no? En este caso almacena 2 libros y luego dentro de cada libro pues tienes el autor, el título, en fin, una serie de valores.
Bueno, pues las columnas que definamos de esta forma pues nos permitirían guardar pues el XML al completo en este tipo de columnas, este XML o uno que nos definamos, que por el motivo que sea nos interesa guardar una columna o un XML al completo. Esto sí que lo he utilizado alguna vez, este tipo de campo en concreto sí lo he utilizado alguna vez. El Unique Identifier pues es el típico GUID, ¿no? Que de 16 bytes, que nos permite almacenar los datos, ¿no? Supongo que también habéis trabajado alguna vez con Git, ¿no? Que son los valores que nos permiten pues almacenar, generar cadenas con valores únicos. Aquí por ejemplo, si hacemos lo siguiente, print sirve para imprimir por pantalla y NeoID es una función que nos permite generar un identificador único. Pues esto nos ha generado un identificador único. Pues los campos Unique Identifier nos permiten almacenar valores de este tipo que identifican de manera unívoca un valor, ¿no? Bueno, pues esto lo podemos utilizar, pues por ejemplo, para generar códigos que luego canjear, ¿no? Si está generando códigos que luego quieres que se canjeen o que se puedan canjear, o para identificar de manera única a un cliente, aparte de la clave primaria que tengas en la base de datos, en fin, para generar un valor único, ¿no? Pues este tipo de datos es este. Y me queda por aquí uno más por contaros, que creo que era el Timestamp. Trabaja con fechas al igual que DateTime, pero se genera de manera automática, por ejemplo, al hacer una inserción en la base de datos, ¿no? Tenemos esta opción. Yo este tipo de datos tampoco lo he utilizado. Pero vamos, yo creo que de momento hemos dado un repaso a todos los tipos de datos que tenemos disponibles en SQL Server. A lo largo de este curso, cuando vayamos creando las tablas, pues en nuestras tablas pues crearemos los tipos de datos que más nos interesan y que mejor nos convengan utilizar para poder resolver el problema, ¿no? Quizá quede muy bien meter un campo del tipo Geography o Geometry, pero si no estamos trabajando por ejemplo, con coordenadas, nos conviene seguramente más meter otro tipo de datos, ¿no? Por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? En función del problema al que nos enfrentemos y de los datos que queramos almacenar, pues tendremos que definir un tipo de datos u otro. Pero bueno, para poder definirlos y para poder empezar a crear las tablas, pues tenemos que saber lo que es cada uno y para qué se utilizan, ¿no? Así que si queréis pegarle un repaso a la documentación de Microsoft, os dejo el enlace y ahí vienen pues todos los tipos de datos y todo lo que se puede hacer con ellos. De momento me cargo esta columna y la base de datos la vamos a dejar tal cual la tenía. Cuando empecemos a crear, como digo, nuestra propia base de datos, que la colgará también de aquí, pero le pondremos otro nombre y la crearemos a nuestro gusto, y en función del problema que queramos resolver, pues empezaremos a crear también nuestras tablas, y ya en nuestras tablas pues pondremos el tipo de datos que nos interesa utilizar. Así que este vídeo ha sido un pelín más largo que los que suelo acostumbrar, pero creo que es importante conocer pues todos los tipos de datos que tenemos disponibles en SQL Server y para qué se pueden utilizar, ¿no? En el siguiente vídeo veremos un poquito más en qué consiste Transact.SQL, aunque bueno, en este ya hemos adelantado algo, ¿no? Esto al final es una sentencia de Transact.SQL. Y bueno, pues poquito a poco espero que vayamos cogiendo los conceptos de base de datos y ya en el siguiente módulo podamos empezar a crear nuestra propia base de datos. No me enrollo más, con esto me despido. Hasta luego.